Historia de la pedagogía, sección 85, tercera parte, del Renacimiento a Kant. 17. Immanuel Kant. 115. La vida y la obra. 116. La investigación trascendental. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberti. 17. Immanuel Kant. 115. La vida y la obra. Nadie expresó el espíritu auténtico de la Ilustración mejor que Immanuel Kant, quien lo resumió en el lema Sapere aude, es decir, ten el valor de confiar en la luz de tu conocimiento racional y de seguirlo hasta donde te lleve, sin presunción, pero también sin falsa timidez. Sin embargo, este solitario pensador del extremo septentrión de Alemania, que reunió en sí el espíritu del hombre de ciencia y un profundo sentido de los valores más íntimos de la vida moral y la experiencia estética, no puede considerarse solo como un representante del pensamiento ilustrado, sino más bien es quien, de las luces, recoge los motivos válidos para transferirlos a un plano especulativo más alto en el que se moverá el pensamiento del siglo XIX. La exigencia crítica planteada por el empirismo inglés, reconociendo y señalando a la razón los límites de la experiencia y que la Ilustración había hecho suya, se convierten en la obra de Kant en uno de los recodos decisivos de la filosofía, una filosofía esencialmente crítica, es decir, que fuese reconocimiento y aceptación de límites y que sobre estos fundara todas las facultades positivas del hombre. De ahí la tarea que Kant se echó a cuestas. Immanuel Kant nació en Königsberg el 22 de abril de 1724. Fue educado en el espíritu religioso del pietismo y estudió filosofía, matemática y teología en la universidad de su ciudad natal. Terminados los estudios universitarios, fue preceptor en algunas casas patricias. En 1755 se le nombró docente privado de la Universidad de Königsberg, de la que fue hecho catedrático de lógica y metafísica en 1770. No hay en la vida de Kant acontecimientos dramáticos ni pasiones. Con pocos afectos y contadas amistades, se concentró de lleno en un esfuerzo continuo y sostenido de pensamiento que duró hasta lo último, cuando, por la decadencia senil, se volvió doloroso e infructífero. Las etapas de su vida se identifican con las etapas de su pensamiento. El único episodio notable es el choque que tuvo con el gobierno prusiano a raíz de haber publicado La religión, dentro de los límites de la mera razón. En 1794, una ordenanza del ministro Wöllner prohibió a Kant enseñar las doctrinas contenidas en la obra. Kant repuso, rechazando la acusación de que había ofendido y menospreciado la religión de su país, pero declarando que se atendría a la prohibición. Murió el 12 de febrero de 1804. En su actividad literaria se pueden distinguir tres periodos. En el primero domina el interés por las ciencias naturales, y sus obras se refieren casi exclusivamente a cuestiones físicas y matemáticas. El fruto más notable de este periodo es la Historia Natural Universal y Teoría del Cielo, 1755, en la que aprovechaba los principios de Newton para exponer la formación del entero sistema cósmico partiendo de la hipótesis de una nebulosa primitiva. Se trata de la primera grande hipótesis evolucionista con base científica. Las mismas leyes que rigen actualmente el cosmos presidieron su evolución, de la cual, por lo tanto, se excluye toda intervención divina. En el segundo periodo empieza a predominar el interés filosófico que se orienta cada vez más hacia el criticismo. El tercer periodo es el crítico y se abre con la tesis que Kant compuso para obtener la cátedra. De mundi sensibilis atque intelligibus forma et principis, 1770. A este periodo pertenecen las obras fundamentales: Crítica de la razón pura, 1781, Crítica de la razón práctica, 1788, Crítica del juicio, 1790, La religión dentro de los límites de la mera razón, 1793,
Metafísica de las costumbres, 1797, y multitud de reexposiciones o aclaraciones como los prolegómenos a toda metafísica futura que pueda presentarse como ciencia, 1783, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 1785, Principios metafísicos de la ciencia natural, 1788, y la segunda edición de la Crítica de la razón pura, 1787. A estas obras hay que añadir sus lecciones de antropología, lógica, geografía física y pedagogía. En 1798 publicó su antropología. Las lecciones de lógica, geografía y pedagogía fueron sacadas a la luz pública por los discípulos a su muerte. Si por actitud crítica se entiende el reconocimiento por parte de la razón de sus propios límites, el constituirse ésta en juez de sí misma, cabe afirmar que esa actitud está presente en Kant desde un principio. En sus escritos aparece constantemente la polémica contra el dogmatismo, la arrogancia doctrinal, la vanagloria del saber ficticio. La única excepción es el escrito sobre el optimismo, 1759, que inaugura el segundo periodo, propiamente filosófico, exaltando la perfección del mundo con una especie de canto lírico de las criaturas y del hombre. Pero es significativo que más tarde Kant haya repudiado totalmente esta composición. En todas sus demás obras hay acentos y tonos de carácter netamente crítico. Para Kant, el procedimiento silogístico es una pura gimnasia formal, un pasatiempo de doctos, sobre la falsa sutileza de las cuatro figuras silogísticas, 1762. Niega el valor absoluto de las demostraciones racionales de Dios. Restringe a la pura lógica formal el valor del principio de identidad y afirma la función positiva del elemento negativo de lo falso, de la culpa, de lo feo, en la vida del hombre. Vuelve a colocar el fundamento de lo bello y lo sublime fuera de la esfera teórica, en la conciencia de un sentimiento de la belleza y la dignidad de la naturaleza humana. Por último, en los sueños de un visionario, explicados por los sueños de la metafísica, 1764, reconoce explícitamente en la metafísica la ciencia de los límites de la razón humana. La razón debe conocer bien y tener sus propias posesiones limitadas, en vez de andar a ciegas en busca de conquistas. Apenas la filosofía arremete contra los problemas de la libertad, la predestinación, la vida futura y otros análogos, se encuentra de inmediato con los hitos que le impiden seguir adelante. De esta forma, Kant, desde antes de emprender su obra propiamente crítica, rompe con la metafísica que ignora o pasa por alto los límites del hombre. Al mismo tiempo, formulaba el concepto de una metafísica que fuese la ciencia de tales límites y que, por consiguiente, tuviese su lugar entre los conocimientos humanos y fuese útil para el auténtico y perdurable bien del género humano. Esta nueva especie de metafísica empieza a plasmarse en la disertación del año de 1770, De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principios, que preludia directamente a la crítica de la razón pura. El reconocimiento y la aceptación del límite de cada una de nuestras facultades se convierte para Kant en la norma que confiere a estas validez y fundamento. De tal forma, la imposibilidad de que el conocimiento pueda trascender los límites de la experiencia se convierte en la base de la validez efectiva del conocimiento. La imposibilidad de que la actividad humana práctica alcance la santidad, es decir, una identidad perfecta de la voluntad con la ley, se convierte en la naturaleza y la norma de la moralidad que es propia del hombre. La imposibilidad de subordinar a la naturaleza se convierte en base del juicio estético y teológico, es decir, de la facultad del sentimiento. Este es el verdadero origen y raíz del criticismo de Kant. Kant no busca una vía para escapar a los límites del hombre, o sea, una vía que permita alcanzar con la fe, con el sentimiento o con cualquier otra actividad las metas vedadas a la actividad racional. En los sueños de un visionario aún consideraba posible una tal evasión. Hume lo desengaña definitivamente. Le destruye, como él mismo Kant dice,
el sueño dogmático y le revela como ilusoria toda experiencia de escapar a los límites de la experiencia. 116. La investigación trascendental. Para Hume, ninguna observación concerniente a la realidad en sí o el mundo externo es verdaderamente válida. No tienen valor absoluto, ni siquiera las afirmaciones sobre los hechos de la experiencia, porque su certeza depende únicamente del instinto, que las hace nacer y las conserva en razón de su utilidad para la vida. Kant, como Hume, admite que las afirmaciones acerca de toda realidad que trascienda la experiencia carecen absolutamente de valor, pero a diferencia de Hume, admite el valor de las que se refieren a los hechos de la experiencia. Con relación a estos hechos, rechaza el escepticismo de Hume. Los motivos del rechazo delinean el nuevo planteamiento kantiano del problema. En primer lugar, el escepticismo niega que, dentro de los límites de la experiencia, el hombre pueda alcanzar la estabilidad y la seguridad de un saber auténtico. Esta negación es gratuita porque, según Kant, ese saber existe y es la nueva ciencia matemática de la naturaleza. En segundo lugar, el escepticismo pasa por alto un elemento fundamental: el esfuerzo hacia la metafísica. Si bien la metafísica es ilusoria, no lo es, sino que es real la disposición natural del hombre para la metafísica. La metafísica misma, aún en su vana pretensión de conocimiento, plantea un problema que debe resolverse buscando en la constitución del hombre el móvil último de su tendencia a trascender la experiencia. El escepticismo de Hume, aunque ha percibido el límite del conocimiento humano, no lo ha aceptado porque sigue juzgando la experiencia sobre la base de criterios de abstracta racionalidad que él mismo ha declarado imposible. De ahí la condena incluso del conocimiento que se funda en la experiencia. Para Kant, es necesario aceptar el límite como intrínseco y constitutivo de toda investigación humana y hacer de él la norma del investigar mismo. Entre las indagaciones de este género figura la investigación crítica. Es el tribunal que asegura a la razón de sus pretensiones legítimas y condena las que no tienen fundamento sobre la base del límite que es extrínseco a la razón misma como ley inmutable. Este tribunal de la crítica de la razón pura, es decir, una crítica de la razón en general respecto de todos los conocimientos a que puede aspirar independientemente de toda experiencia. Según Kant, es un hecho que existen conocimientos independientes de la experiencia. Todo conocimiento universal es necesario e independiente de la experiencia, pues la experiencia, como lo habían reconocido Hume y Leibniz, partiendo de puntos de vista diversos, no puede dar valor universal y necesario a los conocimientos que se derivan de ella. Pero conocimiento independiente de la experiencia no quiere decir conocimiento que precede a la experiencia. Nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero es posible que no se derive todo de la experiencia y que sea un compuesto de las impresiones que se derivan de la experiencia, más lo que por su parte pone nuestra facultad de conocer bajo el estímulo de aquellas. Por consiguiente, hay que distinguir en el conocimiento una materia bruta, constituida por las impresiones sensibles, y una forma constituida por el orden o la unidad que nuestra facultad cognoscitiva da a tal materia. Para Kant, la matemática y la física pura, o sea, los principios de la física newtoniana, contienen sin duda algunas verdades universales y necesarias, esto es, independientes de la experiencia. En efecto, contienen proposiciones o juicios sintéticos a priori, es decir, sintéticos en el sentido de que en ellos el predicado añade algo nuevo al sujeto, lo que no sucede en los juicios analíticos. A priori, porque están dotados de una validez necesaria que la experiencia no podría justificar. Por consiguiente, estos juicios sintéticos a priori deben ser posibilitados. Si los hay, deben ser posibles por algún elemento o función a priori de nuestro conocimiento, es decir, por la forma de éste, puesto que la materia del conocimiento, constituida por las impresiones sensibles, es, como se ha dicho, incapaz de justificar su posibilidad. Tarea de la crítica de la razón será entonces descubrir los elementos formales de nuestro conocimiento, que Kant denomina puros y a priori,
en el sentido de que carecen de toda referencia a la experiencia y son independientes de esta. De esa forma, la razón, aún manteniéndose rigurosamente en los límites de la experiencia, podrá justificar la experiencia misma en su totalidad y, por consiguiente, los conocimientos universales y necesarios que se encuentran en su ámbito. Pero el primer resultado que se desprende de este concepto de la naturaleza humana como composición o síntesis de dos elementos, uno formal y otro a priori, uno material y otro empírico, es que el objeto del conocimiento no es el ser en sí, sino el fenómeno. Conocer para el hombre no significa crear. El entendimiento humano no crea, al conocerla, la realidad que es su objeto. Por consiguiente, tiene que haber otra fuente que le dé el objeto en que pensar, la multiplicidad por unificar. Esa fuente es la sensibilidad. Pero la sensibilidad en sí misma, sustancialmente pasiva. Lo que tiene, lo percibe y no puede recibirlo sino en los modos en que le son propios. Todo ello significa que el objeto del conocimiento humano no es el ser o cosa en sí, sino lo que del ser puede manifestarse el hombre, el fenómeno. También significa que el conocimiento humano, en cuanto es siempre y solo conocimiento de fenómenos, es siempre y solo experiencia. Pero el fenómeno no es apariencia ilusoria, sino que es el producto de una relación efectiva entre el hombre y el ser, y esa relación tiene su posibilidad en el hombre en cuanto que éste es razón y sujeto consciente. El que haya un fenómeno, es decir, que un objeto se dé como fenómeno a la experiencia, es un hecho que tiene su posibilidad en el hombre. Si se quiere escrutar el fundamento del fenómeno, o sea, la posibilidad última de la experiencia, hay que dirigirse al hombre en cuanto sujeto consciente o razón, para rastrear en él aquellas funciones o formas a priori que condicionan la experiencia y el fenómeno objeto de ésta. En este punto, la operación crítica se caracteriza como investigación trascendental sobre las formas a priori de la experiencia. Estas formas son, por una parte, sensibles, intuiciones puras, espacio y tiempo, y por la otra, intelectuales, conceptos puros, categorías. La experiencia es la totalidad concreta del conocimiento. Está constituida no solo por la sensibilidad, sino también por el intelecto, y está condicionada igualmente por las formas de la una y del otro. De este modo, Kant ha efectuado su revolución copernicana. Como Copérnico, no pudiendo explicar los movimientos celestes sobre el supuesto de que el ejército entero de los astros gira en torno al espectador, de modo que tuvo que suponer que el observador giraba sobre sí mismo. Así Kant, en vez de admitir que la experiencia se modela sobre los objetos, lo que haría imposible la validez del conocimiento, supone que son los objetos, en cuanto fenómenos, los que se modelan sobre las funciones cognoscitivas del hombre.